Buenas tardes, pues muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por estar aquí, porque me dicen que había problemas de aforo, que no cabía más gente, con lo cual es emocionante y al mismo tiempo una responsabilidad sentirse tan escuchado, porque a ver si ahora no les gusta, quedo yo fatal. Y a algunos no les gustará y a otros sí, porque así son las cosas, ¿no? Debo decir también que efectivamente fue Juanjo San Sebastián quien me sugirió venir a hablar aquí, y le dije desde el principio que no podía negarme, porque considero las merindades, por lo menos las merindades meridionales, un poco mi casa, ¿no? Nosotros hemos ido a Sedano muy cerquita de aquí, solo pasado bajando, subiendo desde aquí las Mazorras, desde que yo tenía 6 años, me parece, o sea que hace 70 años que estamos yendo a Sedano. Este último verano creo que ha sido el primero de los últimos 70 de mi vida que no pasó ni un día en Sedano, y ha sido por razones familiares poco afortunadas, pero no he podido venir, he tenido que quedarme en Andalucía. Pero venir a Medina de Pomar y venir a las merindades era como venir a casa. Además tengo aquí amigos, muchos amigos están aquí que me han recordado otras épocas, desde compañeros de Mili a gente que me ayudó en mis primeros estudios, en mis primeras investigaciones, y que como Domingo me dice hoy, tú siempre has sido Miguelito. Y yo me siento muy honrado de haber sido Miguelito, pero cuya casa llené de bidones de formol para que me guardaran bichos muertos y me guardaran esqueletos con los que yo luego publicaba los artículos de investigación que me han permitido llegar hasta aquí, ¿no? Ayer pasé por Valdenoceda y recordaba todo esto, pasé también por aquí y bueno, pues insisto, me siento en casa y ojalá les guste lo que pueda decir. Pero además de todo eso, pues como esta mañana me han enseñado parte de las merindades desde un ultraligero, en este caso con el capitán San Sebastián, que es el que me ha llevado por ahí, aunque hacía desapacible, hacía viento, algo de fresco, pero lo hemos pasado muy bien y no me queda más remedio que mencionarlo aquí. Iba a hablar más de los gansos de la primera diapositiva, porque tampoco están muy lejos de aquí los montes de Oca, y bueno, pues esos montes de Oca son porque los gansos pasan por ahí y por aquí en sus migraciones. Hace unas horas me comentaban que el otro día pasaban los gansos por encima del Valle del Osa, chillando, desconcertados, decían, porque el tiempo, no sabían si ir para el norte o para el sur, porque el clima está bastante loco, ¿no? Bueno, yo había puesto los gansos de Doñana en la primera diapositiva, porque son los mismos que pasan por aquí, hacia el suroeste, en noviembre, y ahora a finales de febrero y principios de marzo hacia el noreste, camino del Mar Báltico y de Rusia, de Finlandia, de esas zonas, pero casi lo he tenido que sustituir por el ultraligero, que me parecía más cercano y sobre todo de hoy, o sea que eso sí que es recientísimo. Pero bueno, aparte de Medina de Pomar, el título de Gracias a la Vida se me ocurrió por la canción de Violeta Parra, que muchos de ustedes conocen, ¿no? Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros, que cuando los hablo perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Bueno, es muy bonita la canción, es muy bonito los versos de Violeta Parra, y sin embargo por lo que yo deseo o por lo que yo doy más gracias a la vida es por otras cosas, que son las que les voy a contar. Es decir, me parece que Violeta Parra se quedaba corta con estas gracias a la vida, ¿no? Entonces, vamos a ver a qué me quería referir, pensando en todo lo que nos dan los seres vivos que comparten con nosotros la tierra. Cuando yo escribí con mi padre hace 17, 18 años, La tierra herida, un libro de un diálogo hablando entre nosotros, uno de los temas por los que discutimos
fue porque mi padre daba mucha importancia a la contaminación, al cambio climático, y sin embargo decía, hombre, hijo, que desaparezcan los linces o haya menos mariposas, es triste, no vamos a negar que es triste, pero no es tan grave como lo otro, ¿no? Y yo entonces me enfadaba y le decía, papá, es igual de grave, los seres vivos son los que nos permiten vivir a nosotros. No me digas tonterías, no exageres, decía él ahí, ¿no? Hasta el punto de que él me propuso, haciendo el libro, me dijo, ¿y qué te parece si quitamos toda esa parte de los animales y las plantas y lo dejamos? Y yo me tuve que decir, plantar, le digo, mira, yo me dedico a eso. Si quitamos eso, yo me retiro, no hacemos el libro. Y mi padre, tenía 84 años, ya entonces era muy mayor, con toda su buena voluntad, les decía a mis hermanos, tu hermano se ha empeñado en meter ahí lo de los bichos, y yo creo que quita interés al libro, pero no me deja que lo eliminemos, ¿qué le vamos a hacer? Entonces yo me prometí a mí mismo que algún día escribiría otra cosa que fuera explicando a mi padre o a la gente como él, fue muy sensible a la naturaleza y a su destrucción, que no era solo una pena, que perdíamos mucho más si perdemos los seres vivos que nos acompañan, ¿no? Y bueno, les digo ahí que sigamos con viejas canciones. Son viejas porque son de mi tiempo. Algunos de ustedes, los más mayores, probablemente recordarán una canción de Raimon, el cantautor catalán, que cantaba en catalán, la vida es dona pena, ya nacer es un gran plor, decía él. La vida nos da pena, ya nacer es un gran llanto. Bueno, efectivamente, nacemos, nos dan un azote, empezamos a llorar y sin embargo, empezamos a llorar para abrir los pulmones que nunca han estado en contacto con el aire, y el aire que inhalamos es exactamente lo que necesitamos. Es una mezcla de oxígeno y nitrógeno en unas proporciones adecuadas para respirar, para vivir, para crecer. Es una suerte, podría ser de otra manera, será siempre así, ha sido siempre así. No, ya les adelanto que no ha sido siempre así. Durante la mitad de la historia de la Tierra no había oxígeno en la atmósfera. Es decir, que si hubiéramos nacido entonces, no hubiéramos podido respirar. ¿Por qué hay oxígeno? Pues ya lo veremos, pero lo hay porque se encargan de ponerlo en la atmósfera los seres vivos. Si no hubiera otros seres vivos, que no somos nosotros, la atmósfera no tendría el oxígeno que necesitamos para vivir, ¿no? ¿Quién lo produce? Lo veremos. ¿Cuánto nos cuesta? Nada, en principio. Cuando hablábamos de esto, también con mi padre, pusimos al empezar el libro un poema de Neruda que decía que al aire que no se deje aprisionar y que no lo vendan, como acaba ocurriendo con el agua, ¿no? Bueno, el agua limpia también es un bien gratuito que tenemos en la tierra, aunque ahora lo embotellemos y lo vendemos. Pero si seguimos con canciones, el propio Raimon decía, he visto al hambre ser pan para muchos, cantaba Raimon. Y sin embargo también vivimos en una tierra donde el suelo es fértil. No me digan que no es suerte también, que plantemos semillas y que crezcan y que salga un árbol y que nos dé manzanas, o que sembremos y salgan berzas, y que podría no ocurrir. ¿Por qué es fértil el suelo? Por los seres vivos que están en el suelo y lo fertilizan. Si no, el suelo no sería fértil. Es decir, nos alimentamos gracias a eso. Cambiamos de cantante y ahora el grupo Maná, que le habrán oído cantar Como quisiera poder vivir sin agua, ¿no? Bueno, pues sería una suerte poder vivir sin agua, nos ahorrábamos tener que buscarlas y en algunos casos, como nos decían hoy, que tengan que venir camiones cisterna y aprovisionarnos de agua cuando hay sequía. Si pudiéramos vivir sin agua, los problemas de Doñana, que comentaban al principio, serían más pequeños, porque nadie se pelearía por sacar el agua del subsuelo y desecar el parque de Doñana, ¿no? Pero no podemos vivir sin agua. Lo que sí que podemos
es disponer de agua limpia en general, a pesar de que generamos muchos residuos y la ensuciamos. Hay algún sistema que depura el agua y la hace bebestible, potable, en muchas ocasiones, en otras no, ¿no? Es decir, el agua limpia no se acaba del todo y disponemos de agua para beber. Seguimos teniendo suerte. Todo esto supone que vivimos en un planeta amable. Esta canción es de Paco Ibáñez, que es una poesía de José Agustín Goytisolo, que recordarán también algunos cuando canta Paco Ibáñez: no puedo más y aquí me quedo. Bueno, pues muchas veces nos cansamos tal y cual y dices yo no puedo más, pero siempre, el niño aquel, hay una buena sombra o hay un clima adecuado donde podemos recomponernos, podemos reposar, podemos reponernos. También venimos a una tierra donde el clima es razonablemente bueno. Excluimos las montañas donde subía Juanjo y esas cosas, que allí ni el oxígeno es el oxígeno, ni el clima es razonablemente bueno, ni las montañas producen comida. Pero en general, en el planeta que habitamos, en su gran parte, es hospitalario para nuestra especie. Nos da lo que necesitamos para vivir. ¿Y por qué nos lo da? Pues si disponemos de oxígeno en el aire, de suelo fértil, se producen alimentos, de agua limpia, de un clima adecuado, entre muchas otras cosas que iremos viendo, es gracias a la biodiversidad. Biodiversidad es un poco palabrota, entonces explicaré un poco a qué llamamos biodiversidad. Nos llamamos biodiversidad, que es una palabra un poco propagandística, a toda la variedad de vida que hay en la Tierra en cualquier nivel de organización. ¿Qué llamamos nivel de organización? Pues un nivel de organización es las diferencias dentro de una especie. Todos ustedes son distintos entre sí, son distintos de mí. Todos somos humanos, todos somos la misma especie, pero hay una diversidad genética entre nosotros. Eso es biodiversidad, a un nivel muy bajito. Pero luego todos nosotros somos más parecidos entre nosotros que a los chimpancés, como por caso, ¿no? Somos distintas especies, ya es diversidad a otro nivel, a nivel de especies. Y los mamíferos somos distintos de las aves, es otro nivel. Perdón, esto es peligrosísimo. Los pinares o los robledales de las merindades, los encinares, son distintas de los olivares de Andalucía, donde yo vivo. Eso también es biodiversidad, biodiversidad de sistemas vivos, de paisajes, de ecosistemas. Pues a todos los niveles, desde los genes, individuos, tal, esa diversidad, esa variedad se llama biodiversidad. Y no es un término científico-técnico del todo, es decir, que es difícil de acotarlo. A algunos biólogos no les gusta, pero el sentido que tiene es poder explicar que es necesaria, que la conocemos mal y que se está desapareciendo, que se está perdiendo de alguna manera, ¿no? Cuando ustedes oigan la palabra biodiversidad, les quieren transmitir eso, que hace falta, que la conocemos poco, ahora lo veremos, y que está desapareciendo. Evidentemente no sabemos cuánta biodiversidad hay a todos los niveles que les he mencionado. Ustedes saben mejor que yo, probablemente, que hay patatas de un tipo y patatas de otro. Si llaman a Bolivia, que hay 40 y tantos tipos de papas diferentes allí, ¿no? Pero también lo saben de los pimientos o de los tomates, bueno, esa es un tipo de biodiversidad y no la conocemos muy bien. Pero si ya entramos en las diferencias entre nosotros, pues habría que hacer el perfil genético de cada uno para poder decir cuánta biodiversidad tenemos en conjunto. Lo más fácil de estimar
es cuántas especies hay, y es lo que se suele usar. Cuántas especies hay en la Tierra y cuántas están desapareciendo. Porque las especies, aunque los biólogos sabemos que no son cerradas, porque están evolucionando, están cambiando, pues sí que tienen una existencia real, digamos. Los bosques no. Los bosques es distinto un hayedo de un robledal, pero dónde empieza uno y dónde acaba otro de un pinar, pues es difícil de señalar, muchas veces imposible. Hay un hayedo y en la montaña, y encima hay una capa, una franja donde hay hayas y pinos, y por encima ya solo hay pinos. Entonces tenemos que trazar artificialmente la frontera. En las especies, sin embargo, es bastante más evidente y más real. Siempre comento un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Cuando los primeros ornitólogos, los expertos en aves profesionales, fueron a Nueva Guinea, a una zona allí en Nueva Guinea, estuvieron 6 meses y reconocieron alrededor de 600 especies de aves distintas. Pero al mismo tiempo hacían trabajo etnográfico con los papúes, con los habitantes locales, y los habitantes locales distinguían 598. Es decir, que no hacía falta ser ornitólogo para distinguir que aquel pájaro era una especie distinta del otro. De hecho, los dos que se diferenciaban eran iguales, lo que llamamos especies gemelas, pero cantaban distinto. Como cantan distinto, el macho que canta de una manera solo atrae a unas hembras y se reproduce con ellas, y el macho que canta están aislados reproductivamente porque el canto de uno no atrae a las hembras del otro. Para los papúes eran el mismo pájaro que cantaba de 2 maneras, para los profesionales eran 2, ¿no? Pero bueno, eran prácticamente lo mismo. Ustedes se pueden preguntar por qué desde pequeñitos, nosotros desde niños, nuestros nietos ahora, o hijos, o sus sobrinos, saben lo que es un perro y lo que es un gato, aunque un perro sea así de grande y otro perro sea pequeñín y un gato pues sea siempre un gato, ¿no? No dicen, mira otro gato cuando hay un perro del tamaño del gato, distinguen la especie perro, ¿no? Bueno, las especies tienen por tanto una realidad más evidente, más intuitiva incluso, y se han descrito alrededor de 2 millones de especies diferentes. Sin embargo, se calcula que hay entre 3 y 100 millones de especies. Es decir, no es una barbaridad pensar que haya 100 millones de especies. Ahora mismo el consenso, porque hay que decir una cifra, es unos 8 millones. Si hay 8 millones y se han descrito 2, quiere decir que por cada especie que conocemos hay 4 que no hemos, o hay 3 que no hemos conocido, que todavía nos falta descubrirlas. Son especies muy pequeñas, estoy hablando solo de plantas y animales, hongos superiores, no me refiero ahora a bacterias y arqueas, que son otros grupos microscópicos que no tienen núcleo en las células, procariotas los llamamos, y que de estos ni se sabe, no se puede calcular cuántos hay, no tenemos ni idea, ¿no? De los otros se calcula que hay 8 millones, pero hay quien dice que hay 30, es decir, que lo desconocemos mucho. Por curiosidad les digo aquí más o menos a qué grupos pertenecen las especies descritas. Hay más de 800.000 insectos, probablemente ya ahora cerca del 1.000.000, es decir, que de los 2 millones descritos, la mitad son insectos, y más de 250.000 plantas con flores, se llamamos fanerógamas, y bueno, ahí lo ven un poco. Hay 70.000 hongos, por ejemplo, unos 70.000 hongos descritos, pero cuando van los especialistas en hongos a trabajar a Madagascar, por ejemplo, pues se encuentran por cada 10 hongos, 1 conocido y 9 desconocidos, o sea que probablemente hongos pues haya 1.000.000. Es cierto que de plantas con flores
pues son menos las que se pueden descubrir, porque se conocen muchos. De vertebrados, que hay unos 47.000, pues también se descubren menos, se descubren peces, pero en aves a lo mejor se aumentan 2, 3 por año, en mamíferos también muy poquitos cada año, porque están mucho mejor conocidos, ¿no? Bueno, ahí lo ven un poco, y aquí les pongo el dios de los creacionistas y los escarabajos, porque es una anécdota graciosa, pero nada más que una anécdota, ¿no? Se cuenta que en un debate hace años entre un científico evolucionista que creía que las especies habían surgido por evolución y un arzobispo inglés de Canterbury, el científico dijo al arzobispo, debatían en público, que él no negaba la existencia de Dios, que simplemente es un tema ajeno a la investigación y que puede existir o no, y desde luego existe en la mente de los que creen en él, pero que él lo único que decía es que Dios no había creado cada especie una por una y había dicho un escarabajo con una pata un poco más larga, o con que esto había sido quizá permitido por Dios, pero que lo había hecho la evolución. Entonces el obispo aprovechó la ocasión y dijo: hombre, pues usted piensa que Dios puede existir y no lo niega, habrá aprendido algo en su trabajo sobre la divinidad, sobre Dios. Y el científico le contestó: estoy seguro de que le apasionan los escarabajos. Y es que de los 800.000 insectos, la mitad son escarabajos. Es decir, hay descritas más de 400.000 especies de escarabajos. Es con mucha diferencia del grupo que más especies hay. Por eso decía el científico que a Dios le tenían que apasionar. Bueno, dijo algo así como: tiene una pasión desmedida por los escarabajos. Dijo algo así de la... Bueno, de todas esas especies nos servimos de muchas maneras, consciente o inconscientemente. Es decir, las estamos utilizando aunque no nos demos cuenta. Si se pierden no es una pena, es que perdemos algo nosotros de nuestra manera de vivir, ¿no? ¿De qué forma las utilizamos? Pues ahí les pongo los 5 tipos más llamativos que vamos a ver: la simbiosis, el consumo directo, los productos derivados de la biodiversidad, el valor de amenidad, es decir, las usamos para disfrutar, y los servicios ecosistémicos, que son los menos evidentes. Lo de la simbiosis es muy reciente y es muy sorprendente, ¿no? Saber que en cada uno de nosotros, en ti, en ti, en ti, en mí, hay tantas células de microbios como células propias en nuestro cuerpo, es muy impresionante. Es decir, que si nos cogen a peso, lo que son células que lleven el ADN nuestro, el que vamos a transmitir a nuestros hijos, tal, son la mitad del cuerpo. La otra mitad son microbios que están viviendo dentro de nuestros cuerpos. Hay más bacterias en nuestro intestino que estrellas en nuestra galaxia, por ejemplo, ¿no? Que es muy llamativo, ¿no? Y esos microbios son los que nos ayudan a digerir, producen vitaminas en nuestro intestino que necesitamos, detoxifican productos que consumimos que nos sientan mal, nos protegen de enfermedades porque su sistema inmunitario nos defiende a nosotros. El microbio, cuando ataca un microbio que a él no le gusta, le ataca el microbio que tenemos dentro y nos defiende a nosotros mismos, ¿no? Necesitamos imperiosamente, esto yo no lo sabía cuando hace 18 años hablaba con mi padre para haberle dicho: pues mira, los microbios son imprescindibles y sin ellos no podrías vivir, ni tú ni yo, ¿no? Porque les tenemos dentro. Me hubiera dicho: hijo, no me cuentes cosas desagradables. Me hubiera parecido fatal saber que teníamos tantos microbios dentro, ¿no? Pero lo cierto es que es tan así, que es un ejemplo. Este es
una bacteria, el Bifidobacterium infantis, que les viene muy bien a los recién nacidos porque libera ácidos grasos, calibra su sistema inmunitario, que se está poniendo a punto nada más nacer, y probablemente, no se ha demostrado, pero parece que nutre al cerebro del bebé que está creciendo mucho en esa primera fase de la vida, ¿no? Bueno, pues esto ha respondido a una pregunta que se hacían los médicos y que no estaba muy claro, tampoco les preocupaba mucho los expertos, y es que en la leche materna hay unos oligosacáridos, hay unos azúcares que los humanos no podemos digerir. Y entonces, cuando analizaban la leche materna, decían, pues hay unos azúcares de cadena muy corta, que por eso son oligos, de cadena pequeñita, que son indigeribles para los humanos y no se sabe por qué están en la leche, que sobran. Cuando se hacía leche artificial no se incluían porque no nutrían al bebé, se suponía. Bueno, los oligosacáridos de la leche materna son alimento para las bacterias, Bifidobacterium infantis, que necesitan los bebés en sus tripas, ¿no? Es decir, que la leche de las mamás contiene comida para las bacterias que tiene el bebé en el intestino y que le van a ayudar a desarrollarse bien. Es una cosa fascinante. Pero bueno, este es un ejemplo de una biodiversidad microscópica que nos resulta esencial para vivir y que ahora está de moda. Se descubrió hace poco, pero ahora conocen los yogures que se anuncian con bifidus activo, con los probióticos, los tal y cual, todo esto que está de moda, y no es más que meter bacterias a nuestro cuerpo para que nos ayuden, nos protejan. Protege el sistema inmune tomando tales probióticos. Estamos alimentando a las bacterias que nos defienden, que forman parte de nuestro sistema inmune, ¿no? Bueno, esta es una forma de usar a otros seres vivos que no se nos podía plantear y que debería hacernos humildes. Es decir, pues si necesitamos para vivir tantas bacterias, es que no somos tan importantes, ¿no? Vamos a cuidarlas por lo menos. Pero hay otras formas, sin embargo, mucho más evidentes. Necesitamos a la biodiversidad para el consumo directo, para comer o para otro tipo de necesidades, ¿no? Podríamos decir que las plantas cultivadas y los animales domesticados pues nos sirven para esto, pero lo cierto es que todavía una parte del mundo muy importante vive de la caza y la pesca. De la caza ya menos, pero en nuestra sociedad aquí todavía el 85% de los pescados que se consumen son pescados en el mar, apoderándonos literalmente de esa biodiversidad marina, ¿no? Solo el 15%, 17% es cultivado, es decir, que sigue siendo una fuente de alimento muy importante para la humanidad, mucho más en países poco desarrollados que en los nuestros. En muchos países todavía solo consumen lo que pueden cultivar o recoger directamente en el campo. Pero también para la madera hay otras fibras. Bueno, la madera es biodiversidad, son también árboles. Otras fibras se usan para construcción, la paja, techos, palma en muchos sitios. También como combustible, en muchos países, tampoco es nuestro caso, desde el butano, pero saben que antes los más mayores recuerdan lo importante que era la leña. Ahora mismo no recogemos leña apenas, pero yo recuerdo una frase muy dramática de un hombre portugués que en uno de aquellos incendios de hace quizá 10 años o 12 años había muerto parte de su familia en el incendio, y decía el hombre llorando, salió en un telediario, cuando yo era joven nos matábamos por la leña con los pueblos vecinos, y ahora que soy viejo nos mata que sobra leña en el monte, ¿no? Que nadie recoge la leña.
Decía, y me pareció muy dramático, pero era verdad. Eso ocurre aquí, pero en otras zonas del mundo se sigue usando la leña o se busca incluso los excrementos secos del ganado para quemarlos y calentarse y cocinar con ellos, ¿no? Es decir, que sigue siendo necesario para vivir el consumo directo de biodiversidad o de restos vivos. Otro consumo es el indirecto, son los productos derivados de la biodiversidad. Ahí les pongo el ejemplo de los medicamentos. 19 de cada 20 medicamentos más recetados al final del siglo XX, hoy no me atrevería a decirlo porque no lo sé, pero al final del siglo XX en el mundo occidental, o sea, en nuestro mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, son de origen natural, tienen su origen en la naturaleza. No quiere decir que ya se obtengan de la naturaleza, pero sí que se descubrieron en la naturaleza. La aspirina procede del sauce, es ácido salicílico, porque el sauce es salix en latín, y el salicílico quiere decir un ácido del sauce. Se le llamó salicílico por eso, ¿no? Bueno, la aspirina era conocida en la medicina tradicional desde siempre, con la corteza del sauce se hacían infusiones, se hacían emplastes y se ponían cuando se pinchaba algo y tal, porque tenía efectos curativos, ¿no? Luego ya pues han sintetizado la aspirina en una fábrica, ya no hace falta sacarla de los sauces, pero se descubrió en los sauces. Y así son la inmensa mayoría de las medicinas que más usamos, ¿no? Bueno, por razones familiares tengo bastante relación con los anticoagulantes que usan una gran parte de la sociedad, de las personas mayores, ¿no? Los que han tenido algún problema de circulación, o están operados del corazón o tal y cual, usan anticoagulantes. Vienen de las plantas también, se descubrieron en las plantas. Se descubrió en unas vacas que no cicatrizaban las heridas y resultó que el pasto que estaban comiendo pues contenía los anticoagulantes que ahora usamos, el Sintrón y la... para lo primero que se utilizaron fue para raticida. Los raticidas anticoagulantes, que a muchos les sonarán, ¿no? Y a alguien se le ocurrió luego, pues hombre, se podría aplicar a las personas que necesitan tal y cual, y bueno, pues de ahí viene toda la historia de los anticoagulantes, ¿no? Hay tantos productos naturales que nos interesan desde el punto de vista médico que se buscan en ocasiones al azar. Un proyecto de farmacéuticas de Estados Unidos escogió 3.000 especies de plantas, 3.000 plantas distintas, para buscar en ellas al azar, sin pistas previas, productos que se pudieran usar en medicina. Y encontraron bastantes, pero uno de ellos fue el taxol, que el taxol viene de un tejo, el tejo se llama taxus en latín, y de los tejos sale el taxol, que es un producto que se emplea muchísimo para limitar e incluso intentar eliminar cánceres, mucho en el cáncer de mama y en otros. El taxol se descubrió en el tejo al azar y pocos años después se patentó y era el producto que más dinero dejó a la farmacéutica que lo había descubierto con los patentes, ¿no? Pero otros, que son la parte de abajo, son los caracoles del género Conus, que son esos que tienen forma de cono, que conocerán, que son muy surferos, si podemos decir así, son muy de surf, de pulseras y de tal, pero que les hay desde muy pequeños, que son los que se venden por ahí en las playas, a bastante grandes, les hay que miden un palmo, 20 centímetros, ¿no? Y estos caracoles cazan presas con un arpón que le ven ahí, al caracol le sale un arpón, y aquí a la derecha es un conus de estos que ha atravesado
un pez payaso, de estos famosos por la película, con su dardo, ¿no? Bueno, para que el dardo no se rompa, el caracol no se quede inerme y actúe inmediatamente, lo que le tiene que inyectar al pincharle es una mezcla de tóxicos, de venenos, de tal, muy activa, que funcione muy bien. Entonces hace muchos años, hace bastantes años ya, se ha empezado a trabajar con los caracoles de género Conus. Lo que pasa es que lo sabemos menos porque los que lo hacen no lo pueden publicar, porque les pagan farmacéuticas que van a obtener rendimiento y van a patentar lo que descubren. Pero se calcula que hay más de 500 especies del género Conus y produce cada una hasta 100 toxinas distintas. 100 toxinas de las que se ha estudiado un centenar hasta ahora y se han encontrado receptores del músculo cardíaco, analgésicos que son 1000 veces más poderosos que la morfina, que se emplean para tratar la epilepsia, para el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón, etcétera, etcétera. Todo esto en 100. Si hay 500 especies que tienen unas 100 cada una, que algunas estarán repetidas, quiere decir que hay miles de productos solo en estos caracoles, ¿no? Miles de productos que probablemente nos van a servir, nos van a ser útiles en algún momento si se llegan a estudiar, ¿no? Para este hombre, que es premio Nobel y médico Eric Sibian, los caracoles Conus son quizá la farmacopea mayor y clínicamente más importante que existe en la naturaleza. Sin embargo, los caracoles viven en los manglares y en zonas que se están destruyendo muy rápidamente, entre otras cosas para cultivar langostinos, por ejemplo. Decimos, bueno, si se destruye, si se están en los manglares no tienen nada que ver conmigo, pero un poco tienen, porque cuando compramos los langostinos vienen de criaderos en Asia que han destruido el manglar y han eliminado los caracoles de este tipo que viven allí y probablemente medicinas que necesitarían nuestros hijos o nuestros nietos o necesitamos nosotros ahora, ¿no? Bueno, estos son productos derivados, pero también hay un valor de amenidad que también necesitamos. Hubo un propulsor de los parques nacionales de Estados Unidos que se llamaba John Muir, creador de Yellowstone, cuya frase más célebre, que simplificaba todo su pensamiento, pero que es muy ilustrativa, era: necesitamos la belleza de la naturaleza tanto como necesitamos el pan, decía él, ¿no? Entonces él se peleaba con los que querían explotar la tierra para obtener pan, para obtener alimentos o rentabilidad directa, diciendo que la belleza era al menos igual de necesaria que el pan, ¿no? Y hay muchos estudios que lo corroboran, que lo confirman, ¿no? Bueno, ahí les digo algunos, ¿no? Hay una reducción significativa del estrés ante los paisajes naturales y se manifiesta de muchas maneras, se puede medir. Cualquiera de ustedes puede decir: yo en el campo estoy más relajado y me siento mejor, pero no deja de ser una sensación subjetiva. Tiene que ser que lo compartamos muchos, que se pueda comparar estadísticamente con otros. Pues hay muchas cosas, por ejemplo, alguna muy pintoresca que no está escrita ahí. En las prisiones al aire libre, que por las ventanas entre las rejas ves el campo o ves el mar, hay estadísticamente menos motines que en las prisiones que están en una ciudad y solo ves casas o calles, ¿no? En los hospitales, en la naturaleza, con vistas al campo, incluso en el mismo hospital, las ventanas que dan a un lugar de árboles, de arbolado, verde, demandan menos analgésicos que los que dan a una calle. Se hizo un experimento muy bonito con 50 personas, que aquí lo podríamos hacer. Se puso un vídeo estresante, que curiosamente era de circulación
era de coches, ¿no? Y se les puso un vídeo estresante de 3 minutos o de 5 minutos. Estaban todos monitorizados y podían ver que le subían cuando salía Pepe y al humo, y uno decía cabrón y otro que no sé cuántos por la ventanilla, pues le subían las pulsaciones y le subían la tensión, se ponían más tensos, y esto lo iban midiendo en 50, no me acuerdo si eran 25 y 25 o 50 y 50, y cuando acabó les llevaron a 2 salas distintas, todo este lado a una sala y todo aquel lado al otro. En una de las salas le dijeron relájense como quieran y pueden sentarse, fumar, charlar, leer, lo que quieran, y en la otra les volvieron a sentar y le pusieron otros 5 minutos de película de naturaleza. Solo una película sin música, de paisajes, de agua corriendo, de bosques moviéndose de hojas, de tal y cual. Bueno, pues volvieron a las condiciones iniciales, previas al estrés, mucho antes, los del vídeo de naturaleza, que los que podían tumbarse en un sofá o hacer lo que les diera la gana, ¿no? Es decir, la naturaleza les relajaba, se recuperan antes, como les digo ahí. Quiere decir que efectivamente necesitamos la naturaleza de alguna manera, unos más que otros, no es un criterio uniforme como no lo es ninguno. Todos necesitamos comer, pero a unos les gusta la carne y a otros no, a unos les gustan las verduras y a otros menos, aunque todas nos venga bien, ¿no? En este caso había en estudios que se han hecho en España una variación muy notable, muy significativa e interesante, y es que personas que habían vivido la posguerra civil española, o sea, en los años 40, y con hambre, tendían a apreciar más unos cultivos bien cuidados y ordenados y tal, que un bosque, por ejemplo, ¿no? Generalmente, la mayor parte de la sociedad encuentra más belleza en un bosque o en un río o en tal, y había algunas personas que habían pasado hambre en los años 40 que decían me quedo con esto, cuando veían unas ringleras de tomates o de vainas, de alubias verdes y tal y cual, porque evidentemente lo habían necesitado más, ¿no? Pero quiere decir que la naturaleza tiene también un valor de supervivencia que nos ayuda a vivir mejor, ¿no? Y luego lo último y lo menos apreciado, porque es lo más oculto quizá o lo que peor percibimos, son lo que llamamos servicios ecosistémicos. Es decir, los servicios que no nos da una especie concreta o tal, sino el conjunto de los ecosistemas y que nos permiten vivir. Y les pongo algunos ejemplos, algunos ya los conocen, pues uno es el clima. El clima, como saben muy bien, porque está muy de moda, está regulado por las condiciones de la atmósfera, o está condicionado por la situación de la atmósfera, y la atmósfera está regulada por la actividad de los seres vivos. Es decir, son los seres vivos, por ejemplo, las actividades humanas están incrementando el efecto invernadero porque liberamos más dióxido de carbono del que la naturaleza puede absorber. Pero si la naturaleza, los bosques, no absorbieran el CO2, haría mucho más calor todavía, habría muchas más sequías de las que hay. Necesitamos bueno, por eso, como saben, se permite emitir más CO2 plantando bosques, por ejemplo. O también hay ya publicidad ahora que dice, compensamos nuestras emisiones sembrando, plantando 1000 bosques por cada X cosa que vendamos, ¿no? Porque efectivamente el bosque imita el efecto invernadero. También moderan las temperaturas extremas, pero ese cambio climático que estamos provocando, esas sequías arruinan agricultores, generan hambrunas, extienden enfermedades contagiosas,
llegan ya a la península ibérica, a Europa, enfermedades que antes estaban solo en África, porque llegan los mosquitos que las transmiten, están viajando hacia el norte a medida que hace más calor, ¿no? Nos obliga a gastar más energía. Ahora mismo, sorprendentemente para una persona de mi generación, se gasta casi más energía en España en refrigerar que en calentar. Antes era la calefacción y lo otro, pues en verano nos aguantábamos, no pasaba nada, ¿no? Ahora se usa más energía para refrigerar que para calentar. Y además, nosotros, el mundo desarrollado, hemos generado el problema, pero lo están pagando otros, con lo cual, generalmente en el sur y en las zonas menos desarrolladas, con lo cual se introduce un elemento de justicia o de injusticia, llamada injusticia climática, también en relación con ellos, ¿no? Bueno, regular el clima es un servicio ecosistémico. Otro es la fertilidad del suelo, que es con los temas con los que empezaba. El suelo es fértil gracias a que está vivo. Es decir, en cada pellizco de suelo hay millones de seres vivos, que son bacterias, hongos, ácaros, insectos, gusanos microscópicos, en gran medida desconocidos, todavía no sabemos cómo se llaman, no les hemos puesto un nombre. Y estos son los que descomponen los residuos y los transforman en nutrientes para las plantas. Si no fuera por ellos, las plantas no pueden alimentarse, ¿qué diría yo?, de los restos de la piel de una liebre que han cazado y la tiran a la basura. Bueno, pues la planta no tiene que descomponerse esa piel, transformarse en nutrientes sencillos, que es lo que la planta está comiendo, es lo que la planta aprovecha, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si hay demasiados nutrientes, como el suelo está vivo, la planta es incapaz de aprovecharlos todos y se envenena de alguna forma. Es lo que pasa en las macetas, en los tiestos, si las abonamos en exceso. Cuando decimos se ha quemado, porque hemos echado, es porque hay demasiada actividad en ese suelo y la planta no lo puede aprovechar, ¿no? Pero además de eso, bueno, cuando desertizamos un suelo, pierde gran parte de esos seres vivos. Un suelo como el de Doñana, donde yo trabajo, que es arena suelta, o el de la playa, pues ahí tiene muchos menos seres vivos y es más difícil que crezcan la vegetación, porque es un suelo pobre. Los suelos pobres son pobres en vida, en seres vivos se los utilizan, ¿no? Un suelo negro, profundo, oscuro, es un suelo muy rico porque es un suelo que incluso huele distinto. Huele a los seres vivos que están en el suelo. Pero también el suelo soporta la vegetación, es decir, retiene la vegetación, retiene el agua, cuando lo ven incluso en zonas cultivadas, cuando no hay vegetación y llueve fuerte, pues el agua enseguida hace escorrentía y se va y se pierde, no llega a los acuíferos. En cambio, en un bosque, el agua llueve muchas veces, como suelen decir, ¿no? Eso lo saben muy bien. Cuando van al campo está bien meterte debajo de un árbol un ratito, pero luego hay que salir porque llueve lo de fuera y lo del árbol, además, ¿no? Bueno, eso quiere decir que llueve poco a poco y el suelo puede irlo absorbiendo. Es decir, que eso lo hace la vegetación también, ¿no? Cuando se empobrece la biodiversidad, mucho más cuando se pierde y sustituyes el suelo por cemento, pues eso desaparece. Cuando sustituyes el suelo por cemento, pues tienes escorrentías y corre el agua por las calles porque no se puede tragar, ¿no? La vegetación también, ahí pone arriba, erosión y avalanchas, amortigua el efecto de los elementos. Es decir, retiene el suelo y el agua, como les he dicho ahí, y así se forma el suelo fértil, que les he dicho antes también. Cuando se cortan los árboles, el agua corre más, como les acabo de decir, y tiene el riesgo de que se produzcan avalanchas.
muchas, millones de personas pasan hambre, digo ahí, pero miles de personas mueren cada año sepultadas por avalanchas de lodo, por montañas que se les caen. Estadísticamente, donde más noticias salen en los periódicos es en Filipinas y en América del Sur, en América Latina y México, ¿no? Bueno, en Filipinas hay ahora, queda el 2,8% del bosque que había hace 300 años. Es decir, que laderas que eran bosques las han talado, y entonces cuando llueve mucho, es verdad que también ahora hay huracanes y lluvias más fuertes con el cambio climático, pero toda la ladera de la montaña se viene abajo y sepulta pueblos enteros, ¿no? Ahí nos costaría decir, podemos pensar que es mala suerte o que es una maldición, pero lo cierto es que habría que buscar 300 años de responsables de que eso ocurra, que han estado cortando el bosque, ¿no? Han cortado el bosque y han eliminado los seres vivos que protegían los pueblos de esas avalanchas de tierra, de esos lobos, ¿no? Vamos a ver más. La biodiversidad y el control de plagas, que a la gente del campo les suena mucho, pues es notable que casi todas, yo casi me atrevería a decir que todas, pero desde luego muchas de las plagas potenciales están siendo controladas día a día por sus enemigos naturales. Es decir, los petirrojos que hay ahí en la esquina de abajo, que se alimentan a los pollos con gusanos, con tal y cual, las lagartijas, las ranas que están comiendo larvas, los tritones que están comiendo larvas en el pilón del pueblo, todo esto está eliminando potenciales plagas, cosas que podrían, especies, animales, que podrían constituirse en plaga. Es decir, cuando eliminamos los pájaros, las lagartijas, las ranas que les decía antes, muchas de esas especies se escapan del control y se convierten en plagas. En Estados Unidos, hace 20 años, 8 de cada 10 plagas o 9 de cada 10 plagas, de las 10 plagas más dañinas, no eran plagas 20 años antes. Es decir, se han convertido en plagas porque quienes las controlaban han desaparecido. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo es que si usamos demasiados plaguicidas, la plaga, por selección natural, se hace resistente, se acostumbra. La plaga, digamos, de cada millón de escarabajos de la patata, pues hay 5 que resisten lo que les vamos a echar. Y esos 5 sobreviven y dan lugar a más y acaban generando resistencia. Es lo que les sonará a muchos de ustedes con los antibióticos, lo que nos dicen los médicos, ¿no? No podemos abusar de los antibióticos porque los microorganismos que nos enferman se hacen resistentes a ellos. Y ya hay superbacterias que no las matan los antibióticos y van a ser un problema grave en el futuro. Pero también hay superplagas que no las matan los antiplagas, sino que las hacen más fuertes. Es uno de los ejemplos que a mí me sobrecogen más claros de insostenibilidad, si se puede llamar así, ¿no? Cada año, según los cálculos globales de Naciones Unidas, de la FAO, se pierde más o menos la misma proporción de cosechas por las plagas. Y sin embargo, cada año necesitamos usar más plaguicidas. Es decir, para que se mantenga en el mismo nivel de pérdidas, cada vez hay que usar más. Evidentemente es insostenible. No podemos estar usando más y más siempre para mantener ese nivel. Bueno, pues eso lo hacen los seres vivos, lo hace la biodiversidad, lo está haciendo sin que nos demos cuenta. Solo nos damos cuenta cuando falta, ¿no? Cuando lo eliminamos. Otro efecto
es la polinización. Casi todas las especies de plantas con flores necesitan algún animal que las polinice, si no, no producen frutos. Y esto afecta a más del 70% de las plantas cultivadas. O sea, necesita que haya un animal que las polinice o que vaya una persona con un pincelito y las polinice, que ya se está haciendo en algunos sitios porque faltan los polinizadores, ¿no? En parte lo pueden hacer las abejas domésticas, pero las abejas domésticas polinizan aproximadamente el 15% de las plantas cultivadas. Todo el resto lo hacen abejas silvestres, moscas, esa que les pongo ahí en un peral, es una mosca, es un díptero y está polinizando este peral en Andalucía, en Doñana. Lo hacen escarabajos, lo hacen mariposas, en los trópicos lo hacen colibríes, en las islas lo hacen lagartos y lagartijas, en Canarias lo hacen lagartos y lagartijas. Todos necesitan un animal. Si esos animales polinizadores no encuentran hábitat para pasar el año cuando no hay flores de esa planta, desaparecen. También si se les mata con insecticida. ¿Qué ocurre entonces? Que no hay polinizadores y no se producen. Yo no sé, las merindades es un sistema muy parcheado. Hay mucho monte, hay zarzas, hay río, hay cultivos, hay bosques y probablemente no noten déficit de polinización porque hay una biodiversidad rica y es muy variado. Pero en los campos de frutales muy grandes, más industriales, si se puede decir así, los árboles del borde del campo producen más fruta que los del centro del campo. Y es porque al centro del campo llegan menos polinizadores. Entonces, los polinizadores viven fuera, van a las flores del manzano, pero también van a las flores silvestres que hay por ahí, porque si no, cuando los manzanos tiran la flor, pues se acaban las flores porque ya están cuajando, pues los insectos se morirían de hambre. Necesitan varias flores, viven en el sitio donde hay más flores y van a los manzanos. Si el campo es muy grande, no llegan al centro, llegan menos, y entonces si un árbol del borde produce 100 kilos de manzanas, un árbol del centro produce 60, y es por el déficit de polinizadores, ¿no? En muchos sitios ya llevan, en Estados Unidos, esos campos muy grandes, ponen anuncios en el periódico, que a mí me llamó mucho la atención en los años 80 del siglo pasado, la primera vez que fui, que ponen los apicultores, la gente que tiene abejas, se anuncia para que le contraten, todos tienen sus camiones, y les contratan los agricultores, necesito un mes, 20 colmenas en tal sitio. Entonces tú cargas las 20 colmenas en el camión, te vas allí, dices vale tanto y tienes las 20 colmenas en el mes que los almendros tienen flores, por ejemplo, ¿no? Porque si no, el campo es tan grande que no hay polinizadores naturales y no se quedan sin almendras, simplemente no las hay. El negocio de la almendra en Estados Unidos es completamente dependiente de la abeja doméstica. Y cuando hay problemas con las abejas, hay menos producción de almendras. Cuando ha habido abejas, colmenas que se morían por todas estas enfermedades que están sufriendo, pues hay menos almendras porque no hay polinización. Bueno, pues eso nos lo están haciendo también la biodiversidad sin que nos demos cuenta. Nos lo hace gratuitamente, es otro servicio ecosistémico, ¿no? Bueno, pues sí, es el final ya. En definitiva, cuando defendemos la biodiversidad, los seres vivos y los espacios naturales protegidos, no estamos protegiendo a una naturaleza débil que no se sepa defender sola y que estamos protegiéndonos a nosotros mismos. O sea, lo que hacemos conservando la naturaleza es ayudarnos a vivir a nosotros mismos. Cuidando, reconociendo lo que nos da
esa naturaleza y trabajando por las vidas, la salud, la seguridad y el patrimonio de muchos ciudadanos concretos, sino de todos. Y lo hacemos también por el derecho de las futuras generaciones a ocupar una tierra habitable. A mi padre le costaba aceptarlo. Yo creo que cada vez hay más gente que lo entiende y es más fácil de aceptar. Pero si destruimos la biodiversidad, si destruimos la vida que nos acompaña en el planeta, acabaremos generando un colapso que afectará a nuestra propia especie. Creo que es el final. Sí, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, yo creo que puede también intentar atenderla, no lo sé. Sí, hay una- Voy a hacer una pregunta. Las emisiones neutras, ¿eso qué quiere decir? Que una emisión puede ser neutra. Bueno, no sé si se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero en concreto. Claro, no son neutras nunca. Lo que puede ser neutralizarlas, que es lo que nos dice la publicidad. Si se supone que tú liberas una tonelada de CO2 y plantas 10 árboles y cada una va a capturar 100 kilos, pues tú te quedas en neutralidad, se supone. Pero claro, tiene cierto truco, es que esos árboles tienen que crecer, plantas 100 árboles y a lo mejor solo 20 llegan adultos, en fin, lo de la neutralidad de las emisiones es más un poco publicitario que real, ¿no? El ideal sería no emitir, no compensarlo. Pero bueno, siempre es mejor compensarlo. Hay una trampa que hacemos los países ricos también, que es no emitir nosotros, pero que emitan en otro lugar y luego les compramos las cosas. Entonces nosotros aquí, hoy hemos comprado chocolate con el 70% de cacao. Dice, cacao del tipo tal producido en Brasil o producido en Ecuador o en el Congo, o donde sea, ¿no? Bueno, para producir ese cacao se generan emisiones de CO2 que se contabiliza al Congo y no lo contabilizamos en España, aunque luego nos comamos aquí el chocolate, ¿no? Es otro truco. La Unión Europea está empezando ahora, bueno, desde hace poco tiempo, desde hace un par de meses, de trabajar para controlar el comercio de productos de forma que se pueda incorporar el CO2 generado, emitido fuera, venga anotado o medido en los productos que consumimos. Entonces podremos dar un nivel más real de lo que nosotros estamos emitiendo, porque ahora se dice Europa emite pues tanto, no me lo sé, pero bueno, lo que sea, 4 veces menos que Estados Unidos y 3 veces menos o 4 veces menos que China, pero más que la India y tal y cual. Pero esa Europa es lo que emite dentro de Europa. Pero si hacemos el cemento en Marruecos y luego le traemos aquí para hacer nuestras casas, pues es un poco trampa decir que el CO2 lo ha emitido Marruecos, ¿no? Es complicado, pero en cualquier caso la neutralidad es difícil. ¿Ese gato es de San Felices? ¿Ese gato es de San Felices? No, ese gato es de los prados de siega, más o menos pasiegos, que me imaginaba yo que podía ser un poco por aquí, donde hay ratas toperas, que aquí no hay, y ese gato está en un prado con una vaca, como ven ahí. Y me gusta a mí mucho la imagen, porque los gatos monteses, pero vamos, Domingo sabe mucho de gatos monteses y en San Felices también hemos sabido bastante. Pues se ven mucho en las zonas, por ejemplo, en la zona del embalse del Ebro, en esos prados que sí que hay muchos
tierra sacada por las ratas toperas, no por los topos, sino por las ratas, que es parecida a la rata de agua y vive en los prados que están húmedos todo el año. Y ahí, cuando las ratas salen a sacar la tierra de sus madrigueras, el gato que las ha huido antes está esperando y las caza al salir. Y entonces se pueden ver muchos, yo los he visto en la zona de Corconte y por ahí, y este en concreto es de Cervera de Pisuerga, de Palencia, esa foto. Pero vamos, aquí había bastantes, ¿verdad? Quedarán menos, pero cuando hay ratas toperas de estas, como están en los prados abiertos, es fácil ver a los gatos, sobre todo cuando tienen poca comida y esto, pues esperan así mucho tiempo y se les ve cazar y todo, con un poco de paciencia. ¿La trucha es un animal prehistórico, la trucha? La trucha, pues no sé de cuándo será la trucha, pero en general casi todos los animales que hay ahora, incluido el gato montés o el que queramos, es prehistórico en el sentido de que ya estaban aquí antes de que hubiera historia. Es decir, ya estaban aquí antes de que nadie escribiera la historia. La prehistoria acaba cuando empieza a haber documentos escritos y se puede reconstruir lo que ha pasado, ¿no? Esto es más o menos 5.000 años o 3.000, 4.000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces ya hay documentos de los asirios, que eran los primeros que escribían, y a partir de ahí los egipcios pues se reconstruyen los textos y bueno, pues ya puedes hacer historia porque está escrito que Ramsés sucedió a Nefertiti, hizo no sé cuántos, o la Biblia nos cuenta una historia y podemos reconstruir, ¿no? Todo lo que es anterior lo llaman prehistoria y todos los animales que existen ahora prácticamente, habrá alguno que no, pero han existido antes de que hubiera historia. Lo que es que solemos llamar prehistóricos a los que han existido antes de que hubiera humanos, antes de que hubiera, por ejemplo, los dinosaurios. Pero los dinosaurios no es que sean anteriores a la historia, es que hace 70 millones de años, 65, que se extinguieron, ¿no? Es decir, que son muy, muy, muy anteriores a la historia, ¿no? Los animales que han llegado a convivir con nosotros están desde antes, pero les llamamos actuales, ¿no? Y la trucha, pues evidentemente es actual, aunque ya existiera hace probablemente 1 millón de años y no había gente, ¿no? Una pregunta. ¿Qué plan tiene la política agraria europea para conservar la biodiversidad? Bueno, en general, yo no le puedo decir al detalle todo lo que tiene. En general, las políticas europeas son... La política europea, como norma, es bastante respetuosa y tiende a defender el agua, por ejemplo, la biodiversidad, tal y cual. Son las presiones de los gobiernos luego las que fuerzan para que se hagan las cosas de otra manera, ¿no? La política europea, a mi modo de ver, ha tendido muchas veces mal, porque se ha ejecutado mal, porque enseguida es hecha la ley, hecha la trampa, sorteamos lo que nos aconsejan, pero se aconseja pues, reforestar, por ejemplo, cultivar menos tierra y hacerlo mejor, incorporar nitrógeno a la tierra plantando leguminosas, plantando incluso para no recogerlas, porque a veces en Andalucía, en la zona de Doñana, a mí me sorprendió hace años ver que plantaban muchos guisantes y yo veía que aquello crecía, que salían guisantes y no los recogía nadie. Y es que los guisantes tienen en las raíces los nódulos estos de bacterias que incorporan nitrógeno, entonces mejoran el suelo, todo esto, ¿no? Lo que es malo, desde mi punto de vista, es lo que acabamos de hablar, lo hemos hablado hace un rato, es que difiere el daño fuera. O sea, la política europea dice, aquí cultivemos menos, reduzcamos la superficie cultivada para que haya más bosque. Pero a cambio traemos de Brasil la piña,
de Borneo el aceite de palma, del otro lado el cacao, del otro tal, y entonces lo que estamos haciendo es externalizando, mandando fuera el impacto que nosotros tenemos. Esto se ha denunciado mucho a la Unión Europea como que era una trampa de la política agraria común. Es decir, que la política europea no intenta respetar el ambiente, pero no alimentarnos a todos. Confiar en que nos alimente el comercio, trayendo cosas de otro sitio. Y eso, desde el punto de vista ambiental, es una trampa. Si nosotros defendemos aquí muy bien nuestros hayedos y está prohibido cortarlos, pero a cambio cortamos el bosque tropical para plantar soja con la que alimentar a nuestras vacas, pues nosotros estamos haciendo trampa, ¿no? Esa es un poco la trampa de la política europea, que es echar fuera el impacto que generamos dentro. Pero yo creo que, ya les digo, que hace 2 meses o 3 meses se ha empezado a hablar de revisar los tratados de comercio de la Unión Europea y al menos van a ver que se hagan con el mínimo de emisiones y todo esto, ¿no? Confío en que mejore. Desde luego, una de las cosas que nos están ocurriendo, pero que aquí del menos, es que tiende a industrializarse todo. Y ahora es industrial la agricultura, y es industrial la ganadería, pero es industrial el turismo, y es industrial el deporte, y todo esto industrial no ayuda nada a la conservación de la naturaleza, ¿no? Es el tema de las macrogranjas o los macrocultivos o la masificación de las montañas o de los espacios naturales. Todo tiende a ser a lo grande, con máquinas y mucho más que a dimensión humana como lo hacíamos antes, ¿no? ¿Y en qué punto, para nosotros los científicos, en qué momento estamos? ¿En qué punto estamos? ¿Hay retorno? ¿O puede mejorar? Esto no... ¿Cómo será el futuro? Bueno, se puede mejorar, espero. O sea, que se tiene que mejorar, ¿no? La pregunta del retorno es una pregunta muy de la sociedad, pero que los científicos contestan, a veces lo contestamos porque no hay otro remedio, porque hay que dar respuestas, ¿no? Pero que no tiene realmente una respuesta científica, porque es retornar a qué, a qué retorno nos referimos, ¿no? Las especies que han desaparecido desde el siglo XVI han desaparecido unas 700 especies de vertebrados, que sepamos, ¿no? Bueno, esas ya no tienen retorno, pero la naturaleza en su conjunto probablemente sí. Una de las frases habituales es decir que nos tenemos que creer que hay posibilidades porque si no dejaríamos de actuar. Pero es un poco, yo a veces, quizá demasiado, uso el ejemplo de los hijos porque me parece que viene bien. Los hijos en algún momento de nuestra vida nos suelen crear muchos problemas, cuando son adolescentes o cuando... Y pues puedes llegar a desesperarte y decir, este niño le voy a meter interno, no tiene arreglo, le voy a atar a la cama para que no salga de noche y tal y cual, pero si preguntas, ¿pero tiene retorno? Pues tiene que tenerlo, no queda otro remedio, ¿no? Es decir, que nunca vas a admitir que no lo puedas arreglar. Lo que puedes es decir, no tienes arreglo y lo voy a meter en la cárcel. Pues bueno, lo puedes decir, pero en realidad confías en que tenga retorno, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que pasa con la naturaleza. Hay una frase de Gramsci, que fue un comunista italiano, que decía que anteponía al pesimismo de la inteligencia oponía el optimismo de la voluntad. Es decir, que la cabeza te dice esto va fatal, pero la voluntad tiene que decir, pues créete que puede mejorar porque hay que hacerlo, ¿no? Es decir, que es el optimismo de la voluntad
es necesario. Y bueno, pues el retorno es, si dices va a acabar la especie humana, pues yo creo que no. Entonces ahí habrá retorno, pero que se va a vivir peor de lo que hemos vivido, pues yo también lo creo, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo las estadísticas no lo dicen tanto. Estamos mejorando, se mueren menos niños, todo esto, pero estamos acercándonos a un punto que no deberíamos sobrepasar, ¿no? Y ya pues las sequías, los huracanes, las inundaciones en muchos sitios del mundo están causando un daño que tiene difícil marcha atrás. Hay habitantes de Polinesia cuyo país es inhabitable ya, porque ha subido el nivel del mar, son atolones coralinos bajitos y ya pasa el agua por encima con tanta frecuencia que ya no pueden vivir allí. Antes les pasaba una vez cada 30 años en una tormenta muy grande, pero ahora les pasa todos los años. Entonces se han ido, les llaman refugiados climáticos, ¿no? Pues para estos tampoco tiene retorno, porque el mar va a seguir subiendo durante años, ¿no? Pero sin embargo, pues, en otros lugares, pues confiemos en que sí, que tenga marcha atrás. Cuando los científicos dicen nos quedan 30 años para arreglar esto, o 20 años, y si no se va todo al garete, es más bien para movilizar a la sociedad que porque alguien crea que a los 30 años va a caer un rayo divino, que nos va a condenar, ¿no? No va a ocurrir esto. Los males ya les estamos sufriendo. Lo que pasa es que nos cuesta, a pesar de que estamos muy bien informados, nos cuesta constatarlo, ¿no? Dentro de los científicos hay dos bandos, digamos, unos más sociales, más cercanos a la sociedad, que trabajan en lo que llaman los límites planetarios. Y dicen en qué aspectos, en la liberación de CO2, en la conservación de la biodiversidad, en qué aspectos estamos a un límite, llegando a límites que no se pueden sobrepasar si no queremos poner en riesgo nuestra manera de vivir. Entonces, dentro de esos límites, no es el cambio climático el que está más cerca de lo peor, aunque es lo que más se habla. La pérdida de biodiversidad es uno de los que está más grave. Está muy cerca de un límite de no retorno, podríamos decir así, o de grandes dificultades. La contaminación por nitrógeno, que es la eutrofización de los ríos, del mar, la hiperfertilización, es de los más graves, más grave también para esto. Y sin embargo otros científicos, más científicos, que no quieren decir más que lo muy evidente, pues les enfadan ese tipo de aproximaciones. Porque, ¿qué quieres decir? Que es un poco lo que yo os he dicho antes, ¿no? Que se han perdido 700 especies y estamos cerca de que no haya marcha atrás. Cuando se pierdan 800 ya no hay marcha atrás. O cuando se pierdan 1000, ¿cuántas? Quiere decir que con 999 podemos sobrevivir y con 1000 ya no. Pues no, es que no es eso, ¿no? Establecer límites es más dar pistas a la sociedad de dónde están los problemas más graves. ¿Una pregunta más o así? ¿O este señor tiene que madrugar mañana? Se ha hecho un esfuerzo.